Tercer domingo de Adviento. Gaudete, Domingo de la Alegría. Evangelio y lecturas del día domingo 15 de diciembre del 2024. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo. Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Jerusalén, el Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 12. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El tercer domingo de Adviento lleva el nombre de Domingo de Gaudete, o Domingo de la Alegría. Se denomina así porque la tercera semana de Adviento parece despertar naturalmente una sensación de cercanía, de que el más grande acontecimiento está pronto a suceder. Es esa experiencia del falta poco, por la que los corazones se animan porque el trecho mayor ya está recorrido, y la liturgia recoge este sentir en la segunda lectura que dice: alégrense. Gaudete, en latín, quiere decir regocíjense.
Alégrense, estén alegres. Se define así a este día por ser gaudete la primera recomendación que se menciona en la celebración litúrgica, específicamente en la segunda lectura dominical. En la celebración eucarística de este día, el sacerdote se reviste con una casulla de color rosa, signo de gozo, y la Iglesia invita a los fieles a profundizar en el deseo de conversión, porque el Señor ha de llegar y todo debe estar bien dispuesto. De manera coincidente, tanto en los templos como en los hogares, se enciende la tercera vela de la corona de Adviento, la única vela rosada. El color rosa está asociado a la belleza y a la serena alegría. Produce un contraste en la liturgia, en la que ha venido predominando el morado, como signo de austeridad, actitud propia de las semanas de preparación para la Navidad. El color morado ha de volver para el cuarto domingo de Adviento. Es tiempo muy propicio para renovar esfuerzos o tomar aliento en el camino de conversión personal. La lectura del Evangelio de hoy nos transmite esa sensación de cercanía cuando escuchamos a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Es él el llamado a allanar el camino del Salvador. El Evangelio de hoy, tercer domingo de Adviento, nos presenta 3 grupos de personas: la multitud, los publicanos y los soldados, que se conmueven con la predicación de Juan Bautista y le preguntan: ¿qué debemos hacer? En el Evangelio, las respuestas de Juan Bautista son diferentes para cada grupo. Juan recomienda a la multitud, a los que tienen 2 túnicas, que las repartan con los que no tienen. A los publicanos, que cobran los impuestos, les dice: no exijan más de lo que les está fijado. Y a los soldados: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas. A cada uno dirige una palabra específica, relativa a la situación real de su vida. Esto nos ofrece una valiosa enseñanza. La fe se encarna en la vida concreta. No es una teoría imprecisa. La fe toca la carne y transforma la vida de cada uno. Además del necesario e indispensable cambio de vida, se pone muy en claro un idéntico camino, que se manifiesta en compromisos concretos de justicia y de solidaridad. De estas advertencias, entendemos cuáles eran las tendencias generales de quienes en esa época tenían el poder, bajo las formas más diversas. Y es bueno señalar que ninguna categoría de personas está excluida de la necesidad de recorrer este camino de esfuerzo y de mejora, a fin de obtener la salvación, ni tan siquiera los odiados publicanos, entonces considerados en la práctica pecadores, casi por definición. Esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer?, la sentimos también nuestra. La liturgia de hoy nos repite con las palabras de Juan que es preciso convertirse, que es necesario cambiar dirección y tomar el camino de la justicia, la solidaridad, la sobriedad, que son valores imprescindibles de una existencia plenamente humana y auténticamente cristiana. Conviértanse, es la síntesis del mensaje transformador del Bautista. Pero la liturgia de este tercer domingo de Adviento nos ayuda a descubrir además, y con reiterada insistencia, una dimensión particular de la conversión, la alegría. Quien se convierte y se acerca de verdad al Señor experimenta la alegría. El profeta Sofonías lo dice a Jerusalén: canta, hija de Sión, da gritos de júbilo. Y el apóstol San Pablo exhorta a los filipenses: alégrense siempre en el Señor. Hoy se necesita mucha valentía para hablar de esta particular alegría en un mundo que se ve acosado por muchos problemas, incógnitas y temores, y sin embargo, el cristiano católico ha de ser una persona razonada y razonablemente alegre, y su alegría deriva de la certeza inconmovible de que el Señor está cerca. Está cerca con su ternura, su misericordia, su perdón y su amor. Fortalezcamos nuestra fe para que sepamos acoger al Dios de la misericordia. Aprendamos a compartir las lágrimas con quien llora, para poder compartir también en su momento el gozo de quien sonríe. En estos días previos a la Navidad, asumamos un compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se ajusta a nuestra situación de vida, y llevémoslo adelante para prepararnos a esta Navidad. Por ejemplo, podemos llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a un pobre, a un necesitado, y además quizá tengamos un perdón que pedir o un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar.
Quizás hemos descuidado la oración y después de mucho tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Busquemos pues una cosa concreta y hagámosla. Los medios de comunicación nos informan cada vez con más rapidez de lo que acontece en el mundo. Conocemos cada vez mejor las injusticias, miserias y abusos que se cometen diariamente en todos los países. Esta información crea fácilmente en nosotros un cierto sentimiento de solidaridad con tantos hombres y mujeres víctimas de un mundo egoísta e injusto. Incluso puede despertar un sentimiento de vaga culpabilidad, pero, al mismo tiempo, acrecienta nuestra sensación de impotencia. Nuestras posibilidades de actuación son muy reducidas. Todos conocemos más miseria e injusticia que la que podemos remediar con nuestras fuerzas. Por eso es difícil evitar una pregunta en el fondo de nuestra conciencia ante una sociedad tan deshumanizada. ¿Qué podemos hacer? Juan el Bautista nos ofrece una respuesta terrible en medio de su simplicidad. Una respuesta decisiva que nos pone a cada uno frente a nuestra propia verdad. El que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, que haga lo mismo. No es fácil escuchar estas palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita valor para acogerlas. Son palabras que hacen sufrir. Aquí termina nuestra falsa buena voluntad. Aquí se revela la verdad de nuestra solidaridad. Aquí se diluye nuestro sentimentalismo religioso. ¿Qué podemos hacer? Sencillamente compartir lo que tenemos con los que lo necesitan. Muchas de nuestras discusiones sociales y políticas, muchas de nuestras protestas y gritos, que con frecuencia nos dispensan de una actuación más responsable, quedan reducidas de pronto a una pregunta muy sencilla. ¿Nos atreveremos a compartir lo nuestro con los necesitados? De manera ingenua, creemos casi siempre que nuestra sociedad será más justa y humana cuando cambien los demás y cuando se transformen las estructuras sociales y políticas que nos impiden ser más humanos. Y, sin embargo, las sencillas palabras del Bautista nos obligan a pensar que la raíz de las injusticias está también en nosotros. Las estructuras reflejan demasiado bien el espíritu que nos anima a casi todos. Reproducen con fidelidad la ambición, el egoísmo y la sed de poseer que hay en cada uno de nosotros. Basta poner atención en cualquier dirección para encontrarnos con el hambre y la destrucción. Esta situación solo tiene un nombre: injusticia, y solo admite una explicación: inconsciencia. ¿Cómo podemos sentirnos y creernos cristianos cuando cerca de nosotros hay seres humanos que no tienen casa ni terreno alguno para vivir, hombres y mujeres que pasan el día buscando algo que comer, niños que no podrán ya superar la desnutrición? Nuestra primera reacción suele ser casi siempre la misma y decimos: ¿qué podemos hacer ante tanta miseria? Mientras nos hacemos la pregunta de este género, nos sentimos más o menos tranquilos y vienen las justificaciones de siempre. No es fácil establecer un orden internacional más justo. Hay que respetar la autonomía de cada país. Es difícil asegurar causas eficaces para distribuir alimentos, más aún movilizar a un país para que salga de la miseria. Pero todo esto se viene abajo cuando escuchamos una respuesta directa, clara y práctica, como la que reciben del Bautista quienes le preguntan qué deben hacer para preparar el camino del Señor. El profeta del desierto les responde con genial simplicidad: el que tenga 2 túnicas, que dé una a quien no tiene ninguna. Y el que tiene para comer, que haga lo mismo. Aquí se terminan todas nuestras teorías y justificaciones. ¿Qué podemos hacer? Sencillamente no acaparar más de lo que necesitamos mientras haya pueblos que lo necesitan para vivir. No seguir desarrollando sin límites nuestro bienestar olvidando a quienes mueren de hambre. El verdadero progreso no consiste en una minoría que alcance un bienestar material cada vez mayor, sino que la humanidad entera viva con más dignidad y menos sufrimiento. Reflexionemos con esta pregunta: ¿podemos los cristianos católicos recibir al niño de Belén cantando mientras nos cerramos de corazón a todos nuestros hermanos que necesitan tanto de nosotros? Hermanos míos, dejémonos iluminar con la luz del Espíritu Santo, para que otros a través de nosotros conozcan a Jesús y lo reciban a través de su palabra y de la Eucaristía, en cuerpo, en sangre, en presencia viva, para que sean con Él uno.
y lleven con alegría el mensaje del Señor a todo el mundo que dice: rectifiquen sus caminos, conviertan sus corazones, y alegrémonos de participar de la gloria anticipada de Dios en cada misa, en cada Eucaristía. Oigamos hoy su palabra, que nos exhorta a compartir lo que tenemos y a respetar la justicia y la dignidad de todos. Preparémonos así a recibir a aquel que viene ahora para salvarnos, y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esperemos pues con alegría la llegada de nuestro Señor, reconociéndonos humildemente como siervos, siempre dispuestos con gozo a cumplir con sus mandatos, para empezar a ser gratos ante Él desde el día de hoy. Padre nuestro, Dios nuestro, tú que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Concédenos ser bautizados con tu Espíritu Santo y con su fuego, para que Él nos renueve con su amor y haga que nuestros corazones se desborden de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen María, gracias por interceder siempre por nosotros ante tu Hijo amado Jesús. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.